Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast más clase B de todos los podcasts que existen en todo el planeta. El de WS. WS. Oye, culiao. Fome. Culiao, fome. Así tú hubo como un silencio. Bueno, no un silencio porque está la música de fondo. Pero hubo ese silencio con fondo incómodo y después dijiste así como súper fome. Como sí. No, bueno, sí, aquí estamos, sí, nuevo episodio. Sí. Y bueno, o sea, todos bienvenidos. Y bueno, para la gente que no me conoce y para que no conoce el que está hablando por la segunda voz, bueno, me presento. Soy Socara Zaguaro, el fundador de esta wea de mierda, esta wea corneta de podcast. Y tenemos el segundo, fundador también, Lolo, ¿cómo estáis? Hola, bien, aquí estoy. Yo soy Lolo. Bienvenidos a todos los que suelen escuchar y a un posible nuevo. Bienvenido a este programa dedicado a hablar acerca de cosas ñoñas, recuerdos, nostalgia, noticias, etc. Así que si usted es como más o menos le gusta el anime noventero, le gustan los videojuegos clásicos. Claro, o sea, este podcast está dedicado para el culeado nostálgico de los 90, pero obviamente hablar de otras weas más, pues, no solamente... Un poco igual hablamos de anécdotas y de cosas, por ejemplo, hace poco hablamos de juguetes para niñas, hablamos de comida chatarra, o sea, cosas nerds. Claro. Eso. Bueno, ya adelantamos que la segunda parte de comidas chatarra lo vamos a hablar en un futuro tras weas. Y bueno, sí, y también va a haber un demo que la verdad, pensándolo bien, lo voy a poner oculto. Porque, o sea, porque más que nada hablamos de alguna weas que era como nuestros gustos, ¿cachai? Entonces, fue una persona que nueva, que le importa una raja, así, ¿quiénes son estos culiados? Y esta lista culiada, no, culiados, váyanse a la concha de su madre. Entonces, más que nada para la gente que quiera ver ese Trash Weas demo, lo pueda ver en un futuro, pero va a estar oculto, no va a estar público para toda la gente. Okay, solamente para, o sea, si quieren acceder, vayan a nuestra página. Le damos el link. No, o sea, lo voy a publicar en Facebook. O sea, es como era esa dinámica anteriormente, que cuando hacíamos de breves weas a un vídeo, era gente exclusiva para Facebook, ¿cachai? Ahora lo puse público y toda la wea. Entonces esta wea es como lo mismo. Ya, lo voy a poner oculto, pero se va a publicar en Facebook para que la gente se meta al Facebook y prendo. Así. Y es... Bueno, como spoiler, es como nuestra lista, bueno, ranking, lista de waifus, así. Es un tema que ya hemos hablado, pero era para probar cómo funcionaba toda esta mierda. Era como una actualización y un orden. Era como un pequeño orden, así como un listado. Claro. Así entonces, que, bueno, ¿qué he hecho durante la semana, Lolo? ¿Qué he hecho? Pues nada especial. Publiqué el nuevo episodio de Lolo Radio. Estoy trabajando en el nuevo de Review Weas de Lolo. Entonces ya estoy avanzando en ello. Así que se vendrá un próximo episodio. Sí, pues, o sea, los reviews de Lolo es el que da más gente al canal, pues, culiao. Así que se vendrá, sí. Sí, se vendrá. Bien. Eso, así que eso. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? Lo mismo de siempre, no es necesario que lo repita ya por quinta, sexta, séptima vez. Pero cosas nuevas que he hecho es viendo videos de YouTube y entre medio viendo estos videos conspirativos de la pandemia y toda la mierda. Y sobre todo esta wea de... claro.
así, así somos. Y de repente me salió en YouTube una weá de Así Somos. Aquí está el Salfate, nuevamente. Porque antes lo habían echado, ahora lo reintegraron. Y dije, ya, pues, culiao, voy a ver esta weá como en las conspirativas, así, weá, así, China, Estados Unidos, la weá. Y así, como más que era para saber cómo son las conspiraciones hoy en día. Pero después vi la sorpresa que en Así Somos está la Monty, la hermosa Monty. Entonces, ¡oh! Me quedo, culiao. Así. Ya actualiza tu lista de waifus. No, pero o sea, la Monty está en otra categoría, weón. No, está en una categoría así como de personas que me gustan, pero que están en un lugar que está, puta, no sé, como ¿cómo decirlo? Como inocente. ¿Cachai? No sé. Ah, ya. Así como que nadie lo toca. Nadie. Sí. Así como, no. La Monty es perfecta como está. Entonces no, nadie lo toca. Así. Ya. Entonces no Ya. está como en un ranking como que, no. Es como está en una parte, en una cosa aparte. Así, no, bueno, no sé. No sé cómo explicarlo bien. Pero bueno, eso. Pero ahí está. Y dije, la Monty, compadre. Bacán. Bueno, para la gente que no sepa quién es la Monty es una niña que empezó el programa de Mecano. Mecano es un programa juvenil en los años Claro, un programa 2000 y juvenil así. de baile. Claro, y toda la weá, bueno, weá así. Pero cosa la Monty destacó porque era como la más piola de todo. No hacía nada, Era como bajo perfil. bajo perfil. Y eso es lo que encantaba, así. Y ahora Claro, y después sí. ha hecho como conductora de otros programas, cosas así. Y ahora están en Así Somos con el Salfate y otro que es el periodista. Oh, no me acuerdo cómo se llama, pero se lo llaman Guaguito, que era del farándula y wey así. Pero ahora está en Así Somos y comentando Guaguito. weas de conspiraciones de China. Y tú Es así. impresionante como en ese programa han cambiado mucha gente, pero Salfate se mantiene. Incluso un tiempo había salido, se supone que lo habían despedido, como que renovaron completamente el programa. Al final se dieron cuenta que quien les daba rating parece que era el Salfate, así que volvió. No, y también posiblemente como esta weá de pandemia era para que llame la atención más a la gente. ¿Quién es la persona más adecuada para esa weá? Salfate. Claro. Así. Salfate. Falsate. No, está bien, está bien. Bueno, Entonces eso. ¿Qué otras cosas más? Que también he hecho otras weas. Ya. Puta, ya estaba viendo como para sacar fotos de mi figura, wea así. Y viendo cómo lo voy a estructurar en la foto para así publicarla en mi Instagram y toda la mierda. Entonces eso. También estaba viendo otras weas, pero ya se me olvidó. Ya se me olvidó la wea. Entonces, septiembre, weón. Septiembre. O sea, pongan en cualquier día de septiembre a ver si pasa algo. Ahí la dejo. Ah, ok. No, pues. No. No. Vamos con el tema, entonces. Antes de estar con el tema principal, weón. ¿Te fijaste ese como hashtag? Como que redibujan una escena sí, de Sailor Moon. De Sailor Moon. Claro. He visto hartas reinterpretaciones bien buenas, así como de cosas como cambios de imagen, así como al estilo del dibujante de turno, Sí. a cosas divertidas como por ejemplo Sailor Moon, pero con la cara de Freddie Mercury. Entonces como que decía así como esto es una manera de homenajear a Sailor Mercury, una cosa así. Como bien extraño, pero divertido. Uh-huh. No, a mí me llamó mucho la atención de varios Sailor Moon así. Incluso hay uno que hicieron de la misma escena, pero dibujaron a Chun-Li. Ah, ya, no he visto todos,
Igual he visto de los ilustradores que yo sigo, pero no he visto muchos, así que me gustaría ver algún compilado. ¿Qué cosa se le ocurrió a la gente? Así. ¿Qué otra cosa? También como que, bueno, recién veo así la misma cuestión, pero como dibujaran a Stocking. De Pantheon Stocking. ¿Qué deberían hacer? Deberían hacer esa misma escena, pero con el diseño de la Sailor Moon gringa. Ah, puede ser. Trató de salir en los 90. Alguien debería jugárselas con eso. Eso estaría bueno. Claro. ¿Qué otra cosa también vi? Ah, sí, la misma escena, pero como que están puestos como con taza, un género amarillo, igual así como bien abstracto, así. Pero con objetos reales, no una wea así dibujada abstracta, no, es como con objetos así y se ve como abstracto, sí. Bueno, me gustó ese challenge, así como, está bien simpático. Está bueno. Sí, pero ¿por qué razón hicieron esa wea? No tengo idea, no recuerdo. ¿Tú sabías? ¿O por qué sé qué? ¿Por qué hicieron esta wea? Sinceramente no lo sé. No sé por qué lo hicieron. Ya. Bueno, pero eso. ¿Noticias? ¿Tienes alguna noticia entre medio, loco? ¿Ahí? ¿No? Oh, la verdad es que no. ¿No? Bueno, yo tengo una que... Y bueno, esta noticia es bastante vieja. Que ya confirmaron Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Remake del juego antiguo para PlayStation 4, posiblemente PlayStation 5, Xbox One y wey así. Y lo más interesante es que vuelve la gran mayoría el soundtrack original de los dos juegos. Oh, ya. Y está en Spotify. Cacha. La gran mayoría. O sea, hay algunos que no están por weas obvias. Pero. Claro, eso. obvio. Entonces ahí, bueno, bacán. Wey, o sea, cuando salga el juego, que va a salir como en septiembre, parece. Mira, cacha, septiembre. Voy a esperar un poquito más para que baje de precio y ahí lo compro. Porque también no le tengo tanta fe ya con las dos con los dos juegos anteriores desastrosos de Tony Hawk. El remaster y el 5. El 5 el peor. Peor por varios bugs y toda la mierda. Así que eso. Ya pues. Entonces vamos con el tema ya. Bueno, ¿qué introducción más pequeña, loco? Porque siempre las introducciones son como de media hora, culiao. Ahora son 12. Ahora vamos a llegar a 3. Mira, cacha, qué bonito. Muy bien. Vamos avanzando, vamos avanzando en esto. Pero vamos con el tema. A ver, vamos a hablar de ciertas como controversias o de cosas, tanto controversias como cosas que podrían haber dado a controversia y no lo fueron. Sobre todo en Chile, pero también en general, sobre cosas como, por ejemplo, dibujos animados, anime, de pronto si hay alguna de controversia relacionada con videojuegos, pero mencionar eso, como este tipo de controversias. ¿Por qué lo digo? Bueno, esto fue lo que me pasó, o sea, lo que ocurrió para pensar en este tema. Ayer me encontraba viendo el canal Etcétera TV. Quienes los fines de semana de este mes están haciendo maratones los sábados y domingos de la serie Estar Arrestados. Esta serie famosa de estas chicas policías de Natsumi Miyuki y sus peripecias para controlar el crimen y todo eso en la ciudad de Tokio. Una serie muy divertida. Y bueno, dentro de esta serie, aparte de Natsumi Miyuki, hay otros personajes. Y uno de esos es Aoi Futaba. Aoi Futaba es, en realidad, o sea, se presenta como mujer, así es una mujer de aspecto, así su pelo, su aspecto, de su cara, todo, pero en realidad es hombre. Y eso en la serie se sabe perfectamente. Él siempre dice que es hombre, pero que se viste de mujer. No sé cuáles son sus motivos exactamente, pero simplemente lo hace. Y hay muchos chistes relacionados con eso en la serie. Y de hecho, el capítulo que me hizo pensar en todo esto fue uno en donde estaban como, no sé por qué, porque pillé el capítulo no desde el principio, estaban como en el Japón antiguo
Y de repente, supuestamente, Aoi parece que era como la hija de un doctor o algo así, si mal no recuerdo. Y de repente llegan unos tipos y como que dicen, como que se van a cobrar, una cosa así, y la toman y se la llevan a una pieza. O sea, en el fondo se le iban a violar, así de plano. Y de repente cuando están ahí, así, como que el tipo se abalanza sobre ella, después hay una escena donde salen corriendo. Así, salen corriendo asustados, y uno de los tipos tiene la mano así como que, como... Bueno, voy a tratar de explicarla, pero saca sus manos como con una forma como cilíndrica. Entonces como que hubiese tomado algo cilíndrico. O sea, haciendo referencia al miembro. Se dio cuenta que Aoi venía con sorpresa. Ajá. Entonces, y después la muestran a Aoi así toda así como sonrojada y decía como basta ya, decía una cosa así. Entonces yo dije, qué divertido como esto pasó completamente inadvertido en los años en que fue recién exhibido Están Arrestados. Porque Están Arrestados en Chile fue exhibido por ahí, si mal no recuerdo, año 2000-2001, aprox. ¿Cierto? Uh-huh. Una época en donde todavía existía como mayor conservadurismo con el tema, todavía con el tema de la homosexualidad, de los transexuales y cosas de ese estilo. Y aquí teníamos un personaje de plano, ya, si no es transexual, al menos era un travesti, así. Ajá. Porque tampoco sabíamos si realmente era homosexual, aunque también hay un capítulo en donde como que llega un tipo que se enamora de él o de ella y ella le dice, bueno, es que el problema es que yo soy hombre, le dice así. Entonces él como que ya, ok, pasa a la siguiente escena y lo muestran a él con una rosa y le preguntan como qué significa esa rosa. Es por alguien importante que conocí, que siempre llevaré en mi corazón. Entonces como que parece que el tipo finalmente igual como que tiene en su corazón a Aoi de una forma como bastante más allá, lo que también te habla un poco de cómo tal vez alguien se puede enamorar de cómo es una persona más de que si es hombre o mujer. Entonces como que esta serie tenía un poco esos pequeños como mensajes. ¿De cuándo es? ¿Cuándo es? ¿De cuándo es? Están arrestados, la serie en Japón se estrenó en el 2000, no, perdón, en el 96 aproximadamente. 96, culeado. Están Claro. súper adelantados en la época, culeado. Así. Claro. Así. Y salen estos progres culeados. Ah, es que no, así, es que estoy liberando el mundo. Weón, culeado. Ya en el 96 ya había una serie hablando del tema, culeado. Y aparte, Claro. no una forma burlesca, culeado. Mira vos, cacha. Y la serie, igual en Estar Arrestado, igual el tema de que este tipo sea hombre, es tomado como un chiste de pronto, porque a veces se da muchas situaciones en las que, por ejemplo, no sé, un tipo se metió a un camarín, y el camarín de hombre, y la ve a ella, y piensa que es una mujer, pero después se saca, no sé, por la ropa y usa unos calzoncillos de hombre. Entonces, como que hay muchos chistes relacionados con eso, pero al personaje nunca lo discriminan, nunca hay como nada burlesco directamente como contra el personaje, así. Sí, pues no. Entonces, claro. Pero hay situaciones graciosas que tienen que ver con esta condición, pero que nunca el personaje se ve humillado, sino que son como los otros, los que no sabían. Entonces, esto igual es curioso, porque este material, esta situación, yo creo que habría sido bastante controvertido. Pero por algún motivo acá en Chile nadie se dio cuenta de ese detalle hasta el día de hoy. Nadie ha reparado en que en esta serie había una persona travesti en una época en donde todavía esto no estaba tan aceptado. Tal vez ahora no habría tanto revuelo. Incluso tal vez podría generarse una situación en la que hubiese gente que no le gustara, pero saldrían muchos otros diciendo que sí, que está bien. Pero ahora, estoy hablando de ahora, pero en esos años no sé cómo habría sido el serie. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hubo otras controversias relacionadas con series animadas
que por ejemplo sí, o sea, cosas de series animadas que sí fueron tomadas en cuenta. Y otras que definitivamente pasaron desapercibidas como esta, como la de Aoi Futaba, que la verdad es que no tendría por qué ser polémico, pero considerando cómo era la sociedad, podría haberse dado, porque se dieron otros casos. Por ejemplo, Claro. voy a irme con una controversia más o menos, entre comillas, reciente. ¿Sabes cuando Sailor Moon fue reexhibida en la televisión abierta? O sea, no abierta, en el Etcétera TV, porque no la dieron en la televisión abierta. ¿Ya? ¿Recuerdas? Fue como en el año 2012, Sí. cuando Naoko al fin decidió liberar los Derechos y para, dijo, ya, para ganar tomen, plata, ya, porque necesito se plata. dio cuenta que estaba quedando pobre. Entonces, qué mejor Claro. que vender más de su franquicia, y qué mejor a la gente que antes, y sobre todo a niñas que, o sea, a las mujeres que antes eran niñas y ahora son adultas, Mujeres trabajadoras que ganan su con dinero. trabajo, claro, y así, y ganan plata. Entonces ya, pues, cómprenme unas joyas súper caras, y para los Claro, pobres, cómprenme ya, ropa, weas penca, cosméticos. listo, penca, tengo una Claro. bolera así, estampada así bien penca, y vale $5, listo, para los pobres y para los ricos, así. Claro. Y para las weonas Igual. que, bueno, no weonas, es como bien feo. Para las mujeres que antes fueron niñas y ahora son mujeres independientes, luchonas y todo eso. Claro. ¿Eh? Así es. Entonces, cuando Naoko decidió liberar los derechos de Sailor Moon, acá en Chile se dio la polémica que curiosamente no se dio en su época, cuando fue exhibida por primera vez Sailor Moon ahí por mediados de los 90, que fue el tema de la relación entre Haruka y Michiru. Haruka y Michiru, que eran estas chicas que aparecen en la saga en la saga Sailor Moon S, y que como que abiertamente tienen una relación amorosa, y de hecho Haruka es como bastante masculina, es como media ahombrada, así más o menos. Tomboy. Entonces también hay hartos chistes relacionados con el tema, como que de repente las niñas Ena o Minako se enamoran como de él pensando que era un tipo, y después se ríen porque en realidad era mujer. Eso, aunque nunca se explica bien por qué Haruka tiene esta actitud como de hombre, así como que de hecho se viste como hombre. Así cuando usa el uniforme escolar también es como el uniforme que usan hombres. Nunca explican por qué ni nada, pero bueno, así es, y se da esta relación amorosa. Y esto generó controversia. ¿Te acuerdas que empezó incluso salió en las noticias como que había polémica por esta serie, por esta parte de la serie donde salían estas chicas lesbianas, y como que, no sé, por ahí saltaron algunos padres o qué sé yo, que de repente se levantó esta polémica? Sí, ¿Recuerdas sí, de me eso? acuerdo. Sí, me acuerdo. No lo entiendo, pero se dio. Ahora, esto no afectó nada a la serie se siguió exhibiendo y todo, pero fue curioso que se diera ahora esta controversia cuando la serie fue exhibida tal vez más de 10 años antes. O sea, Sailor Moon S la dieron por ahí por el 97 aproximadamente, 97-98 más o menos. Entonces, era algo bastante antiguo, pero por algún motivo nadie reparó en él. Nadie se dio cuenta que estaba esta Es situación que de no esta será chica. ¿No será que antes teníamos una mirada más inocente? Que lo que pasa es que eso es lo extraño, que sí se dieron controversias con otras series. Por ejemplo, cuando llegó Ranma, dio la controversia de que habían papás que no les gustaba Ranma, justamente porque decían que confundía a los niños, porque Ranma era una mujer y hombre, aunque a pesar de todo, porque igual en la serie hay una explicación bastante coherente para que los niños no se confundan de si es hombre o mujer, etc. Entonces me llama la atención que con Ranma sí se dio esa controversia,
Pero lo de Aoi pasó completamente Pero- desapercibido cuando este tipo ya es de plano un travesti. Pero, así, ni pero siquiera es cosa como que se pero, transforma espérate, con el espérate, agua. pero es que cosa que con Ranma es explícito. O sea, ¿a qué me refiero? Es que es como, te muestra que se pone mujer, ¿cachai? Ah, claro, sí. Por cosa porque, por ejemplo, con lo de Tan Arrestado, es como que es una mirada inocente diciendo como que, oh, mira como el weón se avergüenza por tomar una mina y al final esa mina era un weón. Así, entonces como una mirada más inocente, es como que es eso. Como que siento que, Claro. que es solamente es mirada, porque ahora es como que detectamos más esos códigos que antes como que no lo detectamos y solamente lo veíamos como una situación chistoso, nada más. Una situación, porque no es una cuestión de Tal vez, discriminación, porque- una situación, nada más. Entonces Pero el puede- Ranma era explícito, o sea, te mostraba la explícito, cuestión. sí. Y Claro, a pesar de su explicación lógica, porque, Sí, po, lo sé. porque por ejemplo, en el caso de Haruka y Michiru, era una preferencia, ni siquiera, no tendría por qué ser explicada, como que no habría que explicar por qué las dos pololeaban, o por qué Aoi Futaba se viste de mujer, simplemente son así, o sea, no O sea, había una explicación lógica. Y también aparte, como que veo yo que, por ejemplo, la Haruka, ¿se llama? La que se viste de hombre, ¿cierto? Sí. Se veía como, en la situación se veía como que hacían como el juego entre un hombre y una mujer, ¿cachai? Claro, Las dos parejas. sí. No hacían esa relación de que Haruka era mujer, se sentía mujer, pero le gustaban las mujeres. ¿Cachai? Entonces, Claro, sí. es ver como ese juego. ¿Cachai? Ya después vieron como que, sí, era homosexuales y me ofende. Así, para Claro. algunos, ¿sí? ¿Cachai? Es que si uno lo hubiese visto igual en esa época, tal vez también podría haber dicho, esto igual es confuso para los niños. Por último, po. Ranma tenía una explicación lógica de que le llega agua, se transforma en mujer porque se cayó en las pozas de Yusenkyo. Entonces, hay una explicación, pero acá no, simplemente la preferencia sexual, que es algo como mucho más complejo de explicar o de poder dar a entender que esto que era simplemente producto de una situación fortuita que le ocurrió al personaje. Porque acá de plano, en este juego de entre que soy hombre, soy mujer, simplemente se da porque sí. Así no hay como una Ujú. explicación. A eso voy. Podía ser más confuso, por decirlo de alguna manera, pero no generó esa polémica en ese momento. Tal vez sí, puede que tenga que ver con lo que tú dices, como esta mirada más inocente, tal vez, no lo sé. Pero es que, mira, yo pienso lo siguiente, porque si hubiese sido la mirada inocente, a lo mejor era porque los ojos estaban puestos en otras cosas, creo yo. ¿Y a qué me refiero con esto? En esos años, en los años 90, tal vez los ojos estaban más puestos en otras cosas, como que tal vez no se dieron cuenta que las series de anime podían tener este tipo de temas como la homosexualidad o tal vez como el travestismo, el lesbianismo, qué sé yo, sino que estaba muy enfocado en la violencia y en la pornografía. Ese era el tema. ¿No? Y también aparte que se vea una cuestión más gráfico. Claro, claro. Que, por ejemplo, Porque, espera, había porque, mucha controversia. porque, por ejemplo, con Haruka y Michiru, yo nunca vi que se dieron un beso. no, era bastante más sutil. Más sutil, Relación. por eso. Y esa weá como que no lo dictaban. No lo dictaban para nada. Entonces como que ya, pues, veían una weá gráfica. Concha su madre, esa weá no puede ser. Claro, No puede claro. ser. Entonces Sí ese era la cosa. Esa era la controversia en esos años. Porque cuando empezó el tema del anime acá en Chile, cuando empezó a haber como explosión del anime con la llegada de series como Saint Seiya, Dragon Ball y Sailor Moon, la verdad es que mucha gente empezó a poner como atención a la violencia de los dibujos animados. Es una cosa muy extraña, porque la verdad es que violencia había también en otros dibujos animados, pero por algún motivo de pronto tal vez esta violencia era un poco más gráfica y parecía con menos sentido. Porque por ejemplo, si uno se iba a las series de los 80s,
no sé, Bajo Thundercats, He-Man, final igual había como una especie de moraleja, así como una enseñanza, como... oye, Recuerden, niños, no se masturben Claro. en la noche. Adiós. Así. Turbarse genera ceguera. Adiós. Hasta luego, claro, adiós amigos. Pero cosas de ese estilo, había como una enseñanza, tenían como este tipo de cuidado. Pero estas series de anime que llegaron eran como bastante explícitas y no tenían como una enseñanza ni nada, eran como bien así como ya luchar y todo, aunque finalmente igual estas series de anime igual fomentaban y entregaban hartos valores. Solamente que no era tan explícito, no era como al final, como el consejo al final, como el consejo de He-Man, sino que era algo que tú ibas construyendo viendo la serie, como que te ibas dando cuenta que daba mucho el valor del compañerismo, no sé, como la lealtad, como cosas de ese estilo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces la gente se empezó a fijar mucho en esta cosa violenta y también como en la pornografía. ¿Por qué? Porque también en esos años, te estoy hablando como mediados de los 90, 95, 96, 97, por ahí, se empezó a hacer como un tráfico de anime, así como por debajo, porque sí, si bien estaban estas series Dragon Ball Z y todo eso, Saint Seiya, donde estaban puestos los ojos por el tema de la violencia, también se sabía que había como todo un mercado negro de anime y mucha gente se empezó a acercar al anime gracias a películas como Akira, Ghost in the Shell, Ninja Scroll y una de las más famosas, de las películas más famosas y hentai por excelencia, Urotsuki Doji. ¿Ya? Entonces los programas de televisión, no sé, por ejemplo, recuerdo perfecto un programa de informe especial dedicado a la violencia y todo eso, o a las series de animación japonesa y las series, y la violencia y la pornografía. Entonces, como que descubrieron este mercado negro, por decirlo así, de estas cosas que habían por ahí, y en un momento se empezó a pensar en el anime como algo satánico, como algo que mal influenciaba a eso los recuerda jóvenes. los videojuegos, así como Mortal Kombat. Claro, Oh, sí, a los niños los va a hacer Chile, violento, culiao. Aquí estamos. Claro, acá en Chile pasó algo muy similar con el tema del anime. Entonces en un momento el anime era visto, en un momento se vio muy mal, como que se veía como que ver anime o los monitos chinos, como le decían, era como algo, no, estos monos son satánicos y da lo mismo cual fuera, o sea, hasta Sailor Moon podía ser satánica, así, como que incluso se creía que Sailor Moon era pornográfica porque cuando se transformaban, como que las niñas estaban como se veía desnudas. la silueta y es como que estuviesen en pelota, así. Claro, ahora sí hay que decir que de pronto igual todas estas series tenían un componente sexual importante, o sea, igual, por ejemplo, el tema de que, si bien Sailor Moon, cuando se transformaban no eran exactamente, no estaban desnudas, sí había un tema como con el físico, sí, por ejemplo, estos personajes estaban como bien estilizados, como que, no sé, tenían como... no sé, todo el tema de la ropa que usaban, la falda, mostrar piernas, como que había un tema como medio como sexual transversal en las obras que igual se daba, que no era muy común en las obras antiguas, como por ejemplo la de los 80, o sea, los personajes femeninos ni nada de eso no tenían esta cosa como media muy coqueta, ni muy sexy, ni nada de eso. No tenían muchos de esos elementos, eran... ¿No? Sí, pero Sí, tal vez no lo hacían destacar tanto. O sea, sí lo hacían, pero como que lo importante era el guan grande, así, una wea así. Como que hacían la mina rica, pero no era así como lo principal de la wea. O sea, el guan... Claro, puede ser. Que acá en la obra de anime... Porque hay muchos personajes que, por ejemplo, utilizan toda la ropa como ajustada, así, ¿cachai? Claro, sí, tienes razón. Pero tal vez, tal vez sí, eran como más sexys, pero como que no destacaban mucho ese aspecto del personaje. Claro. O sea, es como decir, ya tenemos estos grupos de hueones y pongamos una mina. Va a representar a las minas. Ah, pero lo hagamos sexy, listo.
Ahí está. Listo, así. Es como... Vamos la guapa. Pongamos la como guapa, que- así, para que venda más. Listo. Ya. Claro, listo. Pero eso, entonces, como que igual estaba este componente en unos más fuertes que otros. Por ejemplo, acuérdate de cómo era Dragon Ball en sus inicios. ¿Te acuerdas que había harto chiste con el tema sexual así? Ujú. Recuerdo perfecto esa talla que había cuando Goku postó sobre Bulma y se dio cuenta que no era igual al abuelo. Así. No tenía cocos, no tenía pelotas. Y queda espantado, así como. Así como. Entonces, y todo eso también, igual, todos esos chistes, así como más sexuales en Dragon Ball, fueron censurados acá en Chile, al menos. Sobre todo cuando se exhibía esta serie en el canal Megavisión, esos chistes fueron cortados. Porque era explícito. Pero eran mucho más explícitos, claro. Pero, por ejemplo, después llegaron otras series que también tenían este componente por ahí. Bueno, Ranma, por ejemplo, que también eran bastante más explícitos. Hay mucho desnudo en Ranma. De hecho, hay un capítulo donde están, que lo dieron hace poco acá, que ahora que están dándola de nuevo, en donde están como en una especie de onsen, en estos baños públicos, y prácticamente el capítulo entero están en pelota, así. Y De hecho, ¿no está leí, censurado? o sea, bien, ¿Y no está censurado? aquí no lo censuraron. Pero en su época, acá en Chile, sí lo hicieron. Y de hecho leí que también en México lo censuraron y el capítulo dura como la mitad, así. O sea, de como de 20 y tantos minutos que dura el capítulo, quedó como en 11, 12, así. Ujú. Súper cortado. Entonces, a partir de esas polémicas, igual fueron cortando hartas cosas así. Por ejemplo, acuérdate, el Etcétera TV, cuando exhibía sus series como a principios del 2000. Acuérdate que cortaron un montón de cosas. Mikami, cuando por ejemplo Yokoshima la veía media desnuda o le tocaba el trasero, esas partes eran cortadas o le ponían otra imagen encima. O por ejemplo Conan, ¿te Conan. acuerdas cuando, Sí, me acuerdo mucho de Conan. cuando Conan Es como cuando había como mostraban un... al asesinado? Sí, pasaban como una imagen estaba de el Conan cuerpo, conversando. mostraban el cuerpo, pero en vez del cuerpo, o sea, cuando mostraban el cuerpo, ponían, no sé, el Conan sacándose un moco, así. Claro, así como. Digo, nada y- que y- ver, y- güey, de fondo, así como, O así como que están todos Conan gritando así, y todo había pelado, una así. escena que estaban todos contentos, así como riéndose. Claro, así así como, como, nada que ¿qué ver. weá hace, loco? Claro, Conan así, meando en el baño así, y todos digo, ¡ah! ¡Muerto! Así como, porque ponían censura a esas partes, entonces hubo un periodo en donde, a partir de estas polémicas, de estas controversias con la violencia y todo eso, empezaron a censurar. Pero eso después duró un tiempo, y cuando bajó el tema de la polémica y cuando empezaron a pasar estas cosas, como que después volvieron a dar la serie íntegramente. Y de hecho, en las versiones que han dado, al menos en la década pasada, cuando volvieron a dar Conan, no sé, Slam Dunk, Slayers, todo eso, no censuraron nada. Por ejemplo, ahora Ranma la están dando a las 6:30 de la tarde y cero censura. Así. Bacán, pues como debe ser. Debe ser. Como debe ser. Entonces, esas controversias yo recuerdo que ocurrieron acá. Bueno, de hecho, como volviendo con el tema de este como mercado negro, efectivamente era como fascinante, debo decirlo, como descubrir este lado como un poco oculto de todo el tema de como del anime, porque era como que el anime se percibía como algo más prohibido, igual. Así, porque de repente te decían, ya, mira, está Dragon Ball, Sailor Moon, pero cáchate esto, Ninja Scroll. Ninja Scroll volaban las cabezas, había una escena media porno. Claro. Así como... ¿Se cortó esta weá? no sé. ¿Pero qué ya. dijiste? Lo de No, Ninja sí, Scroll. sangre y toda la weá. Claro, bueno, eso lo revisamos en el Tres Weas Son Video, para que lo busquen, de Ajá. Ninja Scroll. Entonces, como que se sentía como que era algo que definitivamente no era para ti, como que estaba muy fuera de lo que uno estaba acostumbrado a ver, porque los dibujos animados de los 80 igual eran bastante más inocentes, en general. Claro. Si bien mostraban como naves, acción y cosas así,
nunca llegaba a ser a ese nivel de como de... Por ejemplo, no morían los personajes en pantalla, como que todo se resolvía bien y terminaban muertos de la risa. En cambio, veía estas cosas y era como, oh, nada que ver. Por ejemplo, a mí me pasó mucho eso cuando vi Akira, porque Akira la exhibieron en televisión abierta, como en el 97 más o menos, y me acuerdo que los comerciales que promocionaban Akira, que lo dieron en el Chilevisión, esa época era el principal promotor del anime en Chile, por decirlo así. Recuerdo que destacaban mucho que esto era una animación para adultos. Para adultos, decían, esto es una película de animación para adultos, así. Y al final igual, por ejemplo, un amigo mío la grabó y la vimos en su casa. Así que como que en realidad igual... Culeado ilegal, güey. Claro. Evadiendo la cuarentena. Claro. De hecho, recuerdo que, por ejemplo, Pere y Salfate, cuando hablábamos de Salfate, tenían este programa Maldita Sea y daban estos especiales de anime y también mostraban todas estas cosas como media ocultas, así como todas estas películas como del mismo director de Ninja Scroll, así como Wicked City, así, qué sé yo, mostraban Genocyber, esa cosa que es bien gore, así. Bueno, estaba esa cosa ahí dando vuelta, entonces el anime acá, al menos en los 90, era conocido por ser satánico y pornográfico. Ahora esa percepción creo que ha cambiado. Me da la impresión que ahora, en esta época, como que se ve al anime como para niños otaku, así como... Sí, así como el anime culeado, como para niñitos, así. El culeado hediondo, con ropa... utilizándose esa ropa como 5 meses y lo lava una vez. ¿Qué más? Pero más hediondo, weón. Ay, ropa desteñida, bolso hecho tula, con chapita. Oye, weón. Me imagino el otaku del 2005, culiao. Ay, weón, con pelo tieso, brillante, grasoso. ¡Ah! Claro. Ah, coche su madre, no. Qué mal, weón, No, quiero recordar también de que igual, independiente de que el anime en un momento era como el centro de atención, igual hubo otras series que no eran anime, que igual estaban un poco en la controversia, pero siento que acá no se hizo mucho eco de eso. Por ejemplo, a ver, voy a quitar las series que son como que fueron hechas para generar controversia, como por ejemplo Los Simpsons, que en su época en que fueron exhibidos acá en Chile los daban a las 12 de la noche, más o menos. Los daban tarde. Después pasaron a darla hasta las 8 de la mañana. ¿Recuerdas esa época en que en el canal 13 daban Los Simpsons todo el día, casi? Cuando estaba este weón en el... Vasco Mulián. Claro, el culeado, el mismo dijo, no, a mí me gustan Los Simpsons, tienen que dar Los Simpsons, así. Llaman Los Simpsons, así como en la mañana, antes de las noticias, como 4 horas de Los Simpsons, en la tarde, así como a las 6 de la tarde, o sea, como a las 3 de la tarde, y después en la noche, así como a las 8. Así como Simpsons todos los días. Así. Claro, ¿por qué? Ahora ya Porque no, a él le gusta. Los... ¿Qué? Se cortó. Son todos los días. Oye, culeado, todo lo que dijiste se escuchó Los Simpsons todos los días. Pero eso, Simpsons todos los días. Ah, ya. Pero por ejemplo, hay series que acá se exhibieron que de pronto el público no tenía idea que pasaron por algunas controversias. Por ejemplo, Rocco. La vida moderna de Rocco. Que acá no se exhibió en televisión abierta nunca, solo se dio a través del cable, pero igual de todas maneras se hizo bastante conocida. Y Rocco venía precedida en Estados Unidos de harta polémica. O sea, Rocco era una de esas series que como que marcaron un poco la pauta del estilo de las series de los 90. Como este estilo más como más en doble sentido, un poco más como al borde, como para niños, pero no tanto. Entonces, como que al menos acá, como que eso no se notó mucho. Como que quien vio Rocco, como yo en mi época, nos dimos cuenta de que Rocco tenía algo más que ser una serie como para niños. Pero por ejemplo,
en Estados Unidos, hubo varias cosas de Rocco que se censuraron. Por ejemplo, el segundo capítulo, como de los primeros capítulos de Rocco, estaba este que se llamaba Leapfrogs, o Leapfrogs, algo así, que era este capítulo en donde Beb Cabeza Grande se le ofrece a Rocco. Así como que como que se siente como dejada de lado por el Ed Cabeza Grande. Entonces como que le empieza a tirar los corridos a Rocco. Incluso le invita para la casa y le hace hacer cosas y como que le coquetea. Le muestra hasta un video del apareamiento de sapos. Imagínate, o sea, como que lo hizo ver casi... Si te pones a pensar, eso quiere decir que lo hizo ver como una película porno. ¿Sí? Como para llamar su atención así. Ese capítulo fue censurado y cortado de la programación y supuestamente, por lo que he leído, no se exhibió más en la televisión abierta estadounidense. Pero acá llegó el capítulo doblado y se exhibía así como cualquier otro. Nadie lo cortó nunca. Y por eso ahí está como el doble sentido que se estuvo desarrollando mediante el tiempo, weón. Por eso te digo desde un principio, volvamos al principio, que era como una mirada más inocente y solamente algunos cachaban. Entonces como que ya, así como perfecto. Sí. Y ahora ya como que se ofenden por todo. Así como. Por ejemplo, igual yo recuerdo que en Rocco también habían como ciertas como insinuaciones también medias homosexuales y cosas así, pero pasó piola, porque insisto, tal vez como bien tú decías, la gente estaba más enfocada en lo que era más gráfico. Claro. Aparte que como que el mundo estaba enfocado, al menos en Chile, enfocado en el anime. Y se olvidaron de los dibujos animados gringos porque pensaron, no, estos monitos no, estos son inocentes, el anime, claro, el satánico, lento y pornográfico. Son chicos. Claro, pero finalmente estas series gringas tenían hartas cosas, o sea, bueno, estaba Rocco, bueno, Ren Stimpy también, que aquí también fue exhibido Ren Stimpy. Ahora, fue exhibido cuando yo era más chico, así que no recuerdo si existió alguna polémica en relación a la serie. Pero me da la impresión que no. O sea, si por favor algún auditor de Chile sabe de esto, cuénteme, porque yo tengo entendido que no hubo cero polémica con Ren Stimpy acá, pero era una serie también bastante subida de tono, y también era una serie como bien oscura de repente, como bien maniática y bien así como a veces se ponía bastante violenta. Por ejemplo, hay un capítulo en donde Ren se vuelve como loco y le empieza a pegar a un tipo. Se me olvidó el nombre del capítulo, pero es bastante famoso. Y ese capítulo también fue censurado y sacado de la programación. Y de hecho, cuando sacaron los DVDs de Ren y Stimpy, esos que tengo ahora en la casa, como que incluyen el capítulo como al fin liberado, el capítulo tanto, donde el Ren se vuelve loco y le pega a este tipo porque era como excedido el nivel de violencia, como sin sentido de por qué Ren le pega a este tipo tanto sin una razón aparente. Esa polémica, por ejemplo, acá siento que no llegó. Por ejemplo, Animaniacs, que también se veía como una serie bastante inocente, tenía bastante, o sea, yo ahora que la he vuelto a ver de adulto, me he dado cuenta que Animaniacs tenía un montón de chistes doble sentido. Un montón, o sea, era una serie que de verdad apelaba a un público mucho más avesado porque sus tallas en doble sentido eran bastante inteligentemente puestas, como que no eran tan claras. Entonces como que quien las ve se podría dar cuenta de sus chistes, pero no necesariamente es algo gráfico ni explícito. Pero en Estados Unidos sí generaron polémica en algunos casos, pero que nunca llegó a ser como que la serie llegara a ser censurada ni modificada por eso, por suerte. Pero sí se sabía de que existían estas cosas como, por ejemplo, la clave más explícita que tenía Animaniacs para mostrar estos chistes en doble sentido era cuando Jaco decía como, de repente había un chiste y Jaco tiraba un beso a la cámara y decía, buenas noches a todos, como una forma de indicar que este chiste era para adultos. Pero la verdad es que no recuerdo si en el doblaje latino lograron representar bien esos chistes, porque igual habían algunos que se perdían. Por ejemplo, recuerdo ese capítulo en donde Jaco canta los planetas.
Sí, pues, Y, sí, lo canta hemos todo comentado en una oportunidad. Pero comentamos una vez. Él llega, Muchas termina de veces, yo cantar los diría yo. ¿Eh? Muchas veces diría yo. hemos comentado muchas veces, pero considerando que podrían haber gente que nos está escuchando por primera vez. Puta, pero así, si es nueva, yo creo que cada 5 personas, media persona es nueva. Nueva, claro. Bueno, pero no Media, importa. cacha, media, ni siquiera una. Media, sí. Para terminar esta idea, Jaco termina de cantar la canción, llega Waco y le dice en español latino, le dice, te olvidaste de Urano. Oh, y él dice como buenas noches a todos o algo así y termina la canción. Ya el chiste muy tranquilo. Pero de repente en inglés fue muy distinto. Así como que él termina de cantar las canciones y cuando llega le dice, you forgot your anus. Y ahí él como que se da cuenta del chiste porque Urano es como que suena igual que tu ano. Así como your anus. Porque ahí se entiende mejor el chiste. Y ese chiste pasó la censura. Como que, porque de hecho cuando Animaniacs era creado, los productores tiraban chistes y cuando pasaban por la revisión de la censura les decían, ojo, ya, y lo cambiaban. Pero ese pasó la censura, nadie se dio cuenta y pasó de largo y lo hicieron nomás. Como que nadie se dio cuenta del chiste parece, entonces lo hicieron y ahí quedó. Entonces esas polémicas no llegaron acá, al menos con esos dibujos animados, porque si hablamos de polémica, por ejemplo, de South Park y todo eso, bueno, es que esos dibujos animados están hechos para ser polémicos, entonces como que siento que tener polémicas con esos dibujos animados no tiene mucho sentido. Por ejemplo, otra controversia, acuérdate cuando Bob Esponja era sindicado como un personaje que promovía la homosexualidad, ¿te acuerdas? Claro, sí, me acuerdo de esa weá. Que era gay, así. Claro, y tanto así que hasta Stephen Hillenburg tuvo que salir diciendo que en realidad Bob Esponja como que era un personaje como medio asexuado. No, y aparte el mismo dijo que Juan es como un niño, nada más. Claro, es como un niño, sí. Y como que no es como tan claro como el tema, claro, no es tan claro como el tema de su sexualidad en realidad, como que salió como a decir eso, pero de hecho, por lo que yo escuché una vez, pero nunca supe si esto era verdad, que decían que en San Francisco las comunidades gay lo habían adoptado así como símbolo. Bueno, no sé, pues, bueno, o sea, yo digo, o sea, cuando salió esa wea, digo, bueno, o sea, ¿por qué cosa esto? Porque la polémica de eso fue cuando Bob Esponja y Patricio adoptan a una almeja. Y en una escena, sí. Bob Esponja estaba vestido como señora y el Patricio era como un... Claro, como el marido. Claro, y es como una wea así. Pero yo digo, bueno, pero ¿cómo va a ser esa wea que Bob Esponja sea gay? Porque porque ahí recibí harto bullying por esa cuestión, así como que a mí me gustaba harto Bob Esponja cuando salió esa polémica, era fanático, re fanático, y todos los cabros chicos, mira, gay, qué wea. Y yo le decía, pero Juan, ¿cómo voy a explicar o sea, dándole un ejemplo? Si Bob Esponja es gay con esa escena, ¿cómo voy a explicar que Bugs Bunny, que se ha vestido muchas veces de mujer, ha besado en la boca a los hueones varias veces y no es gay? Es como eso. Claro. Entonces ahí se quedan callados los culiados. Entonces como que es como absurdo también, pues bueno. Entonces como que es como... no es una forma discriminatoria, pero es como una wea, un chiste, nada más, así como... Es como claro, eso. Sí. Bueno, por ejemplo, también otra controversia que se dio hace un tiempo atrás, recuerdo que fue Steven Universe. También en algún país, no recuerdo cuál exactamente, lo voy a buscar. Controversia. Recuerdo que salió la noticia en donde fue censurada y en algunos países fue dejada de dar por lo mismo, porque también sentían que fomentaba como la homosexualidad y la confusión por el tema de la, ¿cómo se llama? De la
del tema como de la defensa de las comunidades LGTBI, cosas de ese estilo. Entonces como que también la serie Steven Universe fue bastante polémica por eso, pero hay que decir que igual, a ver, ¿cómo decirlo así? Bob Esponja, por ejemplo, no fomentaba la homosexualidad, simplemente era así el personaje. En cambio, Steven Universe, ¿cómo lo puedo decir para que no se malentienda? Pero sí estaba hecha pensando en eso, pensando en la diversidad o en mostrar esto. No sé si me explico. Porque Bob Esponja no fue concebido como un personaje homosexual. Entonces, pero de repente sus actitudes o cómo lo fueron trabajando el personaje, hubo gente que dijo, este es gay. Es como un fleto. Claro. Steven Universe, serie, los creadores, bueno, la creadora de Steven Universe, es una persona que en su obra quiso colocar aspectos relacionados como con las temáticas de identidad de género, como que hay una intencionalidad igual en poner esos contenidos. Y obviamente en algunos países como que encontraron que esto era demasiado, porque igual el foco que tiene Steven Universe es bastante como más desde el punto de vista emocional, así como de aceptar como aceptarse por uno mismo. Claro, aceptarse por uno mismo, como fijarse como en la esencia de las personas, como en lo valioso de las personas, más allá de si es hombre o mujer, como que tenía como esos mensajes. Pero en algunos quedó como esto como una promoción, casi como de una especie de como de una promoción, casi como si fuese un partido político, así como que este dibujo animado va a fomentar la homosexualidad en los niños, y fue censurado en algunas partes del mundo. No recuerdo exactamente en dónde, pero por ejemplo tengo entendido que por ejemplo en el Reino Unido sí fue censurado, pero tengo entendido que en otras partes fue dejado de dar, o sea, no lo dieron más. Entonces esa es una polémica. Por ejemplo, tengo otra controversia que acá no llegó, pero en otro país fue bastante importante. ¿Te acuerdas de la serie de anime Marmalade Boy? Sí. Esta serie Marmalade Boy, que es un chollo que en los 90, es como del 93, 94 más o menos la serie. Esta serie acá fue exhibida como a mediados de la década del 2000, ¿te acuerdas? Como 2006, 2005, tal vez por ahí, ¿te acuerdas? 2006, 2005. 2005, 2006, 2007, por ahí, o antes. 4. Sí, por ahí fue exhibida Marmalade Boy. Y la verdad es que la serie pasó sin pena ni gloria. Como que no pasó nada mucho con la serie. De hecho, creo que hay gente que ni se recuerda. Que incluso yo creo que ni se acuerdan que la dieron. Pero en España, esta serie fue bastante polémica. Esta serie, Marmalade Boy, fue exhibida por allá por el 98 más o menos. Y en la historia de Marmalade Boy cuenta que, por ejemplo, hay una familia en donde hay un papá con una mamá y otra pareja que después se intercambian, por decirlo así, como que el papá de una de las parejas como que se casa con la mamá, con la pareja mujer del otro, y el otro se casa con la pareja mujer del otro, no sé, se intercambian pareja. Entonces finalmente los hijos que tenían cada uno terminan convirtiendo como en hermanos. Como no son hermanos necesariamente como de sangre, empiezan como a gustar entre ellos. Entonces, como que hay toda una polémica con el tema familiar, como de cómo son las familias, como de estos intercambios entre que un tipo de una pareja ahora está con la otra y la otra pareja está con la pareja del otro, así. Entonces, esto generó mucha polémica en los círculos como de más conservadores de la familia en España. Entonces hubo peticiones para que la serie la dejaran de dar, la censuraran. Entonces había toda una polémica porque la serie fue un éxito en España, así. Así como que era una de las series más vistas, y de hecho, si los más fanáticos y antiguos fanáticos del anime
veían las revistas españolas, sobre todo de los años 98, 99, hay mucho número dedicado a Marmalade Boy o hay páginas dedicadas a la serie Marmalade Boy, pero acá no pasó sin pena ni gloria Marmalade Boy. Entonces esa polémica de cómo eran las relaciones familiares y como que podía alterar la mirada de los niños sobre cómo son las relaciones y de la familia y etcétera, etcétera, pasó sin pena ni gloria, así, totalmente desapercibido. Uh-huh. Bueno, igual hay que decir que en España hubo muchas series que fueron éxito allá, pero que acá, bueno, no fueron exhibidas tampoco, pero por ejemplo allá en España una serie que fue exitazo a todo nivel fue Kimagure Orange Road, pero esa serie acá nunca fue exhibida, así que, bueno. Claro, ni yo lo conozco, Cleo. Solamente me suena el nombre, pero no, yo la vi completa. Yeah. Puedo decirles que si les gusta Ranma, vean Kimagure Orange Road. Ya. Yeah. Puedo decir eso, porque es como muy parecida, es como la misma onda. A lo largo de la historia también han habido otras controversias que una vez hablamos antiguamente entre los primeros años del podcast. ¿Te acuerdas cuando yo hablé de los 11 censurados? No. Ya ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo, güey. No, sí, es que fue hace muchos años, yo diría hace como unos 4 años atrás. Así como fue de los primeros capítulos que hicimos, así como del podcast. Los 11 censurados son un grupo de cortos de los años como de los años 20, 30 más o menos, que como que fueron baneados de la exhibición en la televisión abierta estadounidense porque tenían muchos como estereotipos de personas, sobre todo de personas afroamericanas. Entonces como que, por ejemplo, tenían como... Por ejemplo, el diseño de los personajes era como demasiado como caricaturizado. Entonces, por ejemplo, la persona de color tenía como los labios muy grandes, así como bien rosados, como con los dientes bien blancos. Y como que las actitudes... Sí, ahora me acuerdo un poquito más. Sí. Y también como que las actitudes que tenían los personajes también eran muy estereotipadas de la gente afroamericana. Uh-huh. Ahora, esos cortos son muy fáciles de encontrar. Yo recuerdo que los bajé de un torrent. Y también tal vez te los puedes encontrar en YouTube por si alguien quiere verlos, porque igual es curioso tratar de entender por qué fueron censurados. Porque igual los cortos como que no es que humillen a la gente afroamericana. De hecho, por ejemplo, hay un corto de eso en donde como que cantan jazz y qué sé yo, como es una cosa bien fiestera y la historia es bien divertida, bien simpática. Solo que cómo están representados las personas afroamericanas es lo que dijeron, ojo, esto parece que es como demasiado estereotipado, entonces puede generar controversia y puede promover discriminación. Entonces, por eso fueron censurados estos capítulos. E incluso también dentro de esos 11 censurados también hay como se le suma uno que es el considerado el número 12, que fueron de toda esta época en la que se empezaron a dar cortos como con propaganda como militarizada o armamentista, como en el contexto de las guerras mundiales. ¿Ya? De hecho, en los cortos como por ejemplo, de Looney Tunes, en los años 40, hubo por ahí algunos cortos relacionados con el tema de la guerra y cómo representaban a los japoneses, por ejemplo. Entonces, los japoneses eran representados como chicos, flacos, los hacían como bien feos, como con los dientes para afuera, así. Entonces, como que... y siempre como que terminaban siendo humillados, así como... La verdad es que había cortos en donde de repente aparecían escenas breves de algún japonés, así, y como que lo humillaban, ya, y listo, pasó. Pero, por ejemplo, hay un capítulo de Bugs Bunny en donde como que se enfrenta a un japonés o algo así, y de hecho el título se llama así como Bugs Bunny Nip the Nips, algo así. Que Nips era una forma despectiva de decirle a los japoneses. Entonces, como que ese capítulo también fue censurado y fue sacado del aire porque encontraron que incitaba mucho el odio.
sobre todo después de las consecuencias del lanzamiento de la bomba atómica y todo lo que ocurrió después, como que consideraron que este corto porque este corto salió cuando estaba como la enemistad entre Japón y Estados Unidos como muy fuerte. Entonces como que había mucha como propaganda entre como que estos cortos lo que buscaban de alguna manera eran como incentivar como la onda patriota, y como que a través de este dibujo animado donde Bugs Bunny, que representaba un poco la cultura gringa, le golpeaba a un japonés así, como que hacía sentir a los japoneses, perdón, a los gringos como que sí, como que los hacía sentir como que ganaban. Era como una forma de levantar el ánimo, una cosa así. Con el tiempo se fue viendo que esto en realidad fue muy, muy absurdo, porque incitaba el odio, la guerra dejó obviamente muchos muertos y cosas como muy nefastas. Entonces todas estas cosas como de la época de la guerra se fueron como tratando de limpiar y como de olvidar un poco. Pero igual obviamente la gente lo recuerda como un pedazo importante de la historia de la animación. Entonces igual se recuerdan por ese aspecto, por su aspecto como histórico. Eso fue muy polémico, y de hecho creo que esos cortos, estoy seguro si los han vuelto a dar. O sea, yo sé que están censurados, pero no sé si esta censura continúa o no, porque fueron censurados hace muchos años. Entonces yo creo que no, esas weas no nos muestran como a la tele o algo así. Solamente es como mostrar cómo fue la historia, cómo era la animación en esos momentos. Y si una wea así es como más de estudio que lo den así, claro, como que miren, tenemos esta wea porque ahora ya no está censurada. No, como que todavía sigue censurada diciendo, y solamente es más que nada para objeto de estudio, claro. Claro, objeto de estudio, nada más. No, es que la verdad es que igual es como testimonio histórico, es realmente notable. O sea, encuentro muy genial esos cortos de esa época, porque estaban demasiado influenciados por el contexto sociopolítico. Entonces, igual es como bien interesante. Bueno, después cuando llegamos a los 80, por ejemplo, en los 80 y en los 70, la animación en general, al menos la que era más televisada, no tenía grandes polémicas. Lo que sí causó polémica, pero tiempo después, no en esa época, era, por ejemplo, cómo algunos personajes usaban cigarro. Por ejemplo, en Tom y Jerry, por ejemplo, de repente los personajes salían con cigarro, o en los mismos Picapiedras, por ejemplo, hay un famoso comercial de ellos promocionando un cigarro. Claro, sí, se me acuerdo de esa. Claro, pero la diferencia está en que en esa época no estaba mal visto. Entonces se hizo eso como respondiendo a los códigos de la época. Solamente que con el tiempo, como se fueron siguiendo dando estos cortos con los años, después empezaron a decir como, ojo, porque aquí como que haciendo estas cosas, entonces... Se cortó. Ahí sí. Ya. ¿Sí? Sí, ahí sí, sí. Con el tiempo empezaron a ver que estas imágenes no eran adecuadas. Entonces en algunos momentos, en algunas partes, empezaron a cortar esas escenas en donde aparecían con tal vez fumando, cosas así. Pero en realidad en su momento, cuando fueron exhibidos, fue cero polémico. No, porque era normal. O sea, claro, ahora es solamente como que el cigarro lo ponen para el personaje que como que quiere representar un carácter, y con el cigarro representa harto algo, así, no así como, claro, sí. Obviamente si una cuestión, claro, es una especie de característica. Claro, o sea, claro, si el tenemos un delay acá por si acaso, porque si una serie infantil, bueno, innecesario la wea. Pero si a una serie más o menos adolescente, más o menos, o sea, adolescente, adulto, ahí ya digo, ya, es como para tener un carácter, tener un estado psicológico del personaje, por ejemplo. Claro, sí.
como más como una especie de objeto que te da a entender cosas del personaje. Tipo. Claro, pero antiguamente no, pues era como simplemente un hábito. Era como comer. El personaje puede salir fumando porque sí. Claro, puede No es ser, como puede ser que el personaje sea súper hiper buena onda, pero fuma. Así. Claro. Por ejemplo, como te decía, en los 80s, en general, había mucho cuidado con el tema de los dibujos animados, en los 70 y los 80. Pero creo que sobre todo en los 80, porque en los 70, quienes dominaron el mercado, al menos hablando del mercado occidental gringo, era Hanna-Barbera. Hanna-Barbera en un momento tenía dominado su mercado y tenía como un estilo bastante light. Después en los 80, cuando pasamos como a esta época que yo le llamaría como la época de la ciencia ficción, donde había mucho como de ciencia ficción, como mucho futurista. de naves, Futurista. o bien futurista, había una obsesión con el tema futurista. Empezaron a como hay películas como en el año 2006 y va a haber vehículos volando. Claro, Estamos en 2020 y no ha pasado ni una wea. Claro, no ha pasado nada. Pero en los 80, el tono de la serie igual que empezó a cambiar más, como que empezaron a mostrar más series como de acción, pero con demasiado cuidado. O sea, las series gringas ochenteras pasaban por unos filtros así de censura bastante estrictos. Es sabido que, por ejemplo, series como Thundercats tenían como un equipo asesor que veía los scripts para saber si la serie no promovía valores negativos o si la serie tenía algún conflicto, pero después promovía una solución positiva. ¿Cachai? Como que buscaban eso para el tema de los niños. Porque en los 80, sobre todo, el foco en vender cosas a los niños era tan fuerte que la idea es que las series no fuesen rechazadas. Entonces tenían que contar con el beneplácito de los niños y más o menos de los padres para que los padres le compraran las cosas a los niños. Entonces igual había un cuidado en el tema de cómo se mostraba la violencia, los mensajes que se entregaban. Entonces eso hizo que las series de los 80 de aspecto se vieran mucho más radicales que las de los 70 por lo menos, pero que finalmente en su sustancia, en su consistencia no fueran tan terribles. Así como, por ejemplo, no sé, G.I. Joe, que eran así como unos tipos de guerra, así como que bombas, qué sé yo, pero al final tú los ves y son bastante inocentes, como que tienen el aspecto. Claro. Como más como si fuese como más extremo, como que pareciera más serio, más adulto incluso, pero no es tan así. Eso. Bueno, para terminar, para cerrar el tema de las polémicas, por ejemplo, recuerdo unas polémicas por ahí así, por ejemplo, de Peppa Pig, que se dice que en China fue censurado porque decía que era un ícono que, por ejemplo, que como que promovía la juventud ociosa y antisocial. Ya. Y también recuerdo la controversia con los Teletubbies, ¿te acuerdas? Sí, como que a los niños lo van a hacer hablar mal. Claro. Como yo. Es que habían dos polémicas. Una era que los hacía hablar mal. Por ahí también habían defensores de los Teletubbies porque decían, bueno, ¿qué pasa con los niños como del espectro autista o niños con dificultades de lenguaje? En la forma de hablar de los Teletubbies podía ayudarlos al menos a pronunciar algo. Así como, oa, así como, en vez de hola. Claro. Bueno, pero esa es otra discusión. Pero también la otra polémica, aparte del lenguaje, era el tema de que se decía que también promovía la homosexualidad. Me voy, adiós. Oh, la wea estúpida. De hecho, por ejemplo, se decía que este Teletubby como de color morado ¿ya? Tenía un triángulo así como en la cabeza, un triángulo invertido. Se supone que ese era como un símbolo homosexual, así el triángulo invertido, así como. Entonces como que ese era el personaje homosexual, así. Recuerdo Hablemos mucho de conspiraciones como el 5G,
el nuevo orden mundial ahí. Hablemos de esa weá. Weón, Mira, es como... para Bueno, hacer después reflexión. falta un poquito, o sea, falta un poco más que hubiesen dicho, mira, no, ya no simboliza esa weá como homosexual, pero sí es el triángulo de los Illuminati, culiao, pero está al revés, así como ya ándate a la concha de tu madre, culiao. Y para cerrar esta reflexión, me llama mucho la atención cómo la gente estaba tan asustada con que estas series como que promovieran la homosexualidad. Es como que una persona, por ver un dibujo animado, se va a convertir en homosexual. Así como que, no sé, vio Steven Universe, ay mamá, soy gay. No, no. El ser homosexual o no es algo mucho más complejo que eso. Lo conversamos cuando hablamos de los capítulos de las series de... O sea, perdón, de los juguetes para niñas. Que no porque tú jugaras con una Barbie, de pronto... Te debe ser fleto, debe ser amanerado. Claro. Claro, no se trata de eso. No es que como que tocaste una Barbie, jugaste con ella, ¡pa! De repente así como que algo que estaba por ahí así oculto explotó en ti, o como que algo como que te hechizó y de repente te convertiste en gay. No es así. Yo no sé por qué tenían tanto miedo a eso, así como que no, promueve la homosexualidad y qué sé yo, y como que ahora los niños van a ser gays por ver Teletubbies. Sale para allá. ¿Qué clase de pensamiento ridículo es ese? Mucho más complicado, o sea, como que un proceso bastante más difícil que tiene que ver con muchos más factores que solo ver pero esa polémica de Teletubbies era más para la gente que eran como religiosa, ¿no? Así, ¿cierto? Parece que sí. Ya. Por eso yo digo, o sea, el peor cáncer del ser humano es uno, la religión, y otro, el lado político. La política fanática, sí. Claro, el lado político, o sea, si eres extrema izquierda, extrema derecha, bueno, el peor cáncer, culeo. Porque hablando de la iglesia, tengo entendido que, por ejemplo, Evangelion, esto igual no lo tengo confirmado 100%, siempre hace un rumor que he escuchado por ahí, pero así como una fuente fidedigna que lo diga, nunca he visto, pero se decía que la iglesia había influido en que Evangelion no se exhibieran en Chile. Uh-huh. Bueno, la iglesia hasta... en esa época era bastante influyente. Sí, entonces, por ejemplo, si la iglesia decía como, no, ¿saben qué? Esto no se puede dar, no se daba, o sea, como que se prohibía. Evangelion, por lo visto, estuvo bastante retenido. E incluso cuando fue exhibida finalmente, como en el 2001, 2002 fue exhibida Evangelion, acá en Chile, la dieron en un horario especial, o sea, generalmente la mayoría de las series las daban de lunes a viernes, en cambio esta la daban los días, creo que eran los sábados a las 8, y recuerdo perfecto que dieron toda una introducción explicando que esta era una serie, una introducción que preparó el mismo Chilevisión, explicando que esta no era una serie para niños, que era una serie con temáticas polémicas, que como que se sugería ver esta serie en compañía para como conversar, una cosa así, porque esta serie tenía mensajes como curiosos. Entonces, y al final la dieron, pero como con todas esas restricciones bastante importantes de tiempo, porque la daban como 2 capítulos los sábados. Uh-huh. Después de que la dieron, la volvieron a dar así de más relajado, así como a las 6 de la tarde, y de ahí la dejaron de dar, como que Evangelion, así como a nivel, digamos, como de popularidad, así de masividad, como que lograron otras series como, no sé, así como Dragon Ball Z o qué sé yo, no fue tan así, no consiguió tanta fama así como en general, así como con el público general. Pero fue curioso cómo fue exhibida la serie. Uh-huh. Pero eso, así que bueno, esas serían como las controversias. Sí, pero bueno, ahí vemos que como influyó la iglesia por esa cuestión, ahora ya no está influyendo tanto, solamente ya son algunas personas que son extremas para la religión, pero también hay que darse cuenta que si estás en un lado político y también reconocer las cosas malas de tu lado político, así es como claro. Eso. Y también lo que aprendió durante
toda esta temporada, así como entre 2017 y hasta ahora, es que se está formando una nueva religión, pues, weón. ¿Y sabéis quién quién lo está haciendo esa nueva religión? ¿Quién? Los progres. Ah, Porque Progres. ellos dicen, oh, queremos libertad de toda la wea, y pero dicen, pero esto no podía hacer esto porque denigra a tal wea, sigue una wea así. Entonces como, weón, déjame ser, culiao, así como, es como eso. mira, Pero todo bueno. esto, ojo, es muy conocido el caso, hablando de la iglesia, que podríamos después hacer una segunda parte de controversias, pero de otras cosas. Por ejemplo, de que la iglesia influyó en que Iron Maiden no viniera a Chile en el 92, que fue como el debut de Iron Maiden. Esto es lo más divertido porque esto ha sido documentado bastante bien. Iron Maiden se iba a presentar por primera vez en Chile, se supone, en el 92. La iglesia hizo toda una campaña impresionante para que no viniera, y de hecho hacían como que hablaban de que esto promovía como conductas poco adecuadas en los jóvenes, que corrompía a la juventud, etcétera, etcétera. Y fue tanta la presión que Iron Maiden al final no vino. Pero lo más divertido, y esto es lo que decían los fanáticos metaleros, que ya no vino Iron Maiden, que supuestamente era satánico, pero sí vino Creator, que tal vez una banda incluso más satánica y extrema que Iron Maiden, pero igual vino. Solamente que la diferencia estaba en que Iron Maiden era mucho más conocida, más mediática, pero claro, Creator pasó colado y tocaron ahí tocaron igual en vivo en la misma época. Por eso lo que pasó con, o sea, lo que pasó con Sailor Moon y Tan Arrestado. No pasó nada con Tan Arrestado, pero Sailor Moon sí, porque Sailor Moon es terrible popular, así. Claro. Oye, ojo, igual yo hablando de Sailor Moon, yo me pregunto algo. Sailor Moon. Porque Sailor Moon, cuando fue exhibida acá en Chile, obviamente vino con el doblaje latino, y el doblaje latino, por lo visto, parece haberse basado un poco en el doblaje americano, en el doblaje gringo, por los nombres y cosas así. Entre esos, por ejemplo, una transformación que hubo era que de los sirvientes de la reina Beryl, bueno, acá se llamaba Seoside, pero se llama en realidad Zoisite. Este general era hombre en la obra original, pero acá llegó como mujer. Y como el personaje era como de rasgos como más delicados, pelo largo, como más femenino. Sí, era como bastante femenino, así como bien destinado para comportarse, porque parecía mujer. Entonces yo no pensé nunca pensé que era hombre. Y este personaje tenía una relación abierta con Malachite. Con este personaje que en el original se llama Kunzite. Y la relación es muy abierta. Ellos dos están juntos, se abrazan. Incluso recuerdo en la escena cuando muere Zoisite, así como que le pone rosas y como que había una relación homosexual potente. Pero como llegó con voz de mujer, nadie se dio cuenta de eso. Y tal vez muchos se dieron cuenta que en realidad no era mujer, creo que era hombre, años después. Entonces imagínate si eso se hubiese visto, porque las escenas de relación entre los dos eran bastante explícitas. Y fue en la época en que Sailor... O sea, esto ocurre en la primera temporada, en la época en que Sailor Moon, cuando se dio acá, la primera temporada fue un boom. Entonces imagínate con el boom que tuvo Sailor Moon, con todo lo que ocurrió, imagínate si se hubiese sabido que ese personaje era hombre. Tal vez habría sido bastante polémico. Claro, ese hubiese sido más gráfico. Entonces ahí hubiese sido más polémico, claro, pero habría sido bastante gráfico. Dile, dale. Es muy gráfico, entonces me pregunto qué habría pasado, o sea, porque por ejemplo lo de Haruka y Michiru era un poco más sutil. En algún grado, o sea, igual se notaba, o sea, si tú lo veías se notaba, pero como que era como bastante notorio, y aparte que el personaje era notoriamente afeminado. Entonces como que me pregunto si hubiese pasado, ¿qué hubiese pasado con eso? ¿Qué habría pasado con Sailor Moon? Consideremos que, por ejemplo, en Estados Unidos
La relación de Haruka y Michiru se reemplazó porque como que decían que las dos eran primas. Y Sailor Stars nunca se exhibió. Ya. En cambio acá sí. Con todo lo que conllevó eso, que eran donde estaban las Sailor Stars, o sea, los Three Lights más bien, que se transformaban en mujer. Y eso sí que no tenía una explicación muy clara. Pero acá eso tampoco fue muy polémico. No, eso, ya, suficiente. Nos hemos alargado. Suficiente, ya, culiao. Vamos con ya la música y fondo. Baja, ¿cómo se llama? Sí, baja, ahí. Listo, ahí está. No, Música de cierre, culiao. Bueno, queridos auditores, harta polémica, harta controversia. Y creo que me he quedado corto igual. O sea, deben haber muchas más. Y sí, me gustaría que sí, si alguien obvio de que Chile. Por ejemplo, me gustaría si alguien de Chile pudiese contarnos cuál otra controversia pudo haber habido que no mencionamos, que no recuerdo. También, si eran de otros países, insisto, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, México, ojalá nos puedan contar qué controversias hubo en sus países con las series que exhibieron. A saber, así, porque es bastante interesante. Encuentro que es un tema divertido. Bueno, vamos a leer los comentarios que dejaron en la publicación del capítulo anterior, que hablamos de pura chatarra, del ayer y hoy. Así lo puse yo, así. Terrible original, culiao. Maravilloso. Vamos, un saludo a Antonio Holguín, a Luis Enrique Pérez Pelayo y a Germán Trinidad, que Germán Trinidad dejó un comentario en la publicación de Facebook, que dijo: qué curioso que los chetos con Chile le hagan daño a alguien de Chile. Chiste fácil. Estaba ahí y alguien lo tenía que hacer. Pudo ser más desagradable. Sora, claro. El suavecito. Saludos, compadres. Sí, de hecho, los mexicanos que he conocido hace un tiempo atrás, o sea, y sobre todo cuando fui a México, me tiraban esa talla también, ese chiste, así como que, oye, tu país es Chile, pero no comen Chile, culeado, así como, bueno, no con esos modismos, culeados, así como, ¿cómo digo? Mexicanotes, así como, oye, bueno, le salió como argentino, así. Bueno, y tenemos otro comentario de YouTube, compadre, así es. Maravilloso. Bien. Bueno, al fin hay comentarios en YouTube. Bueno, aquí va. Jack Boogie. Bacán, cabros. Como yo crecí en la casa de mi abuelo y él tenía un negocio, tenía todos los días los filitos, los cholocrack, los dodos, los chiquidodos y todos esos que venían con los tazos de los Power Rangers holográficos. Oh, sí, y todavía los tengo en una bolsa. Grande. De hecho, un día deberíamos, como tú dijiste, deberíamos mostrar las cosas que tenemos de algunas de esas promociones. Porque tenemos varias. O sea, por ahí tenemos tazos de Dragon Ball Z que aparecieron, esos metálicos que aparecieron. Mira, como en el 2010. Yo te lo dije parece que ayer te lo dije. Que un tema de podcast sería eso, hablar de las promociones de las comidas chatarra, weón. Porque comida chatarra del podcast pasado era más para un travel, weas. Porque ahí me di cuenta de lo weón. Pero el otro es como más ahí, hablar de series que eran tan populares que llegaron en tazo. Así. Pero, sí, de hecho tenemos varios nosotros. Tenemos de esos tazos, tenemos de esas cosas que venían dentro de los filitos, los frito crack, cosas de ese estilo. Entonces podríamos recopilarlas y poder tal vez tratar de mostrarlas, no sé, pero tenemos, por ejemplo, no sé, más de alguno recordará estos como mini saboritos que eran como helados, pero como en versión como con cara, manos, pies. También los tengo, entonces... No. Yo tengo ese como cuerpo, que hicieron como un cuerpo al logo de Saori. Ah, sí. Y ahí, entonces, eso lo vendían así con... Y voy a hacerlo con varios poses, así, una wea así. Era de goma. Sí, porque era como de esos que tenían como fierros por dentro, como alambre. Sí. Comentario de iVox. Ya. Bueno, GTG comentó:
En cuanto a chocolates, también por el capítulo de las chatarras, puras chatarras Sí, del ayer y sí. hoy. En cuanto a chocolates, pastelitos y similares, los más pro y en ese tiempo caros, para mí obviamente porque pobre, hashtag porque pobre, eran Todos los somos pobres. chocorroles, Todos. claro, eran los chocorroles, gansitos, pingüinos, submarinos de la marca Gamesa. Estaba una galleta grande bañada en chocolate que se llama Mamut. Y recuerdo que su competencia era una llamada Rocco. Las sabritas clase B más accesibles eran los churritos y los rancheritos. Y las chidas, obviamente, las papas en todas sus presentaciones. En esos tiempos nosotros tuvimos una tiendita y una de las marcas que nos surtía era Barcel. Ah, genial, como Marcel. acá. Y recuerdo cuando empezaron a sacar las Big Mix. Era una bolsa más grande de lo normal y que traía diferentes sabritas. Ah, como acá, Sí, como pues igual. snack mix, algo así. Entonces venían chitos, ramitas, papa y toda esa mierda. Pero no vienen No, con weas ñoñas, no. claro. Solamente Esas fueron para- las locuras para los niños de la cuadra. El que compraba una de esas sí le subía el estatus a un nivel arriba, jaja. Porque sí, eran más caras. Hasta aquí la vamos a dejar porque este tema da para un chingo más. Saludos. Sí, es que Eso, vamos, comida pipa, pipa. chatarra es mucho. Después, otro comentario, dice: vamos a empezar con los dulces clase B que me tocaron en la infancia en mi rancho, México. Muchos paisanos sabrán de lo que les hablo. En cuanto a las paletas, había una en forma de pollo y era picante. También con una forma de elote. Esta aún más picante. Paleta de dedo. Esta era como un sabor de menta. Ujú. Y la de tarro de cerveza. Mi gusto es la más pinche, o sea, la que menos me gustaba. Subiendo un poco más el nivel, estaban las Tic Tics. Sí, Pop. La muy famosa, la Rocaleta, que era una bolota con varias capas y chingos de colorante. Lolo, ¿no podrás hacer una reseña de la Rocaleta? Creo que hubo Rocaleta aquí. Pero dice, o será también, mira, escucha lo que dice, mira. ¿O será también mucho pedir y que ocupas un año para digerirlo y analizarlo? Yo solo digo. Ah, sí, troleando o sea, aquí. Rocaleta no, yo veo el envase y bueno, no me suena para nada, weón. No, creo que acá no hay. Nunca hubo, weón. Nunca. Pero No. sí, como dice GTG, voy a tener que comerla y tomarme un año para analizar si me gusta o no y de ahí haré mi review. Claro, pero ¿cómo no vamos a conseguir, pues, weón? Claro. Manden desde México. Mándennos rocaletas. Bueno, y comentario de El Garage del Tío Freak. Dice: hola compadres, donde yo vivo las bolsitas con jugo congelado. Se cortó de nuevo. Otra vez. Ya, Sí, bueno, nada. eso. Dice: hola compadres, donde yo vivo las bolsas con jugo congelado se llaman bollos. Ya. Los cubos, allá Los se cubos, llaman bollos. sí, los cubos, sí. Hicieron recordar los chitos Drakis, que tenían figura de dientes de Drácula, muy picantes. Creo que Sora también terminaría con dolor de estómago si comiera de esos. Saludos y que anden chido. Sí. Gracias Mira, a los dos. quiero hacer una aclaración con esa wea. Es que solo que los chitos que yo me comí en México, yo me lo hubiese comido sin ningún problema si hubiese sido como los primeros días. Porque yo me los comí cuando eran los últimos días y había comido harta wea. ¿Sí? Y harta wea que aquí Sí. ni se come, wea. Así como. Entonces, como que. Oh, qué wea, así como. Aunque eso sí me recuerda, por ejemplo, en el Kentucky Fried Chicken tenía un menú que se llama como el menú especial, que era un pollo con chile, pero no era así tan marcado, pero era como especial, así se llama, como pollo especial, una wea así. Y me gustaba, weón. Bacán. No, pero todavía me acuerdo, sí, weón, todavía me acuerdo esa anécdota culiada en México que, weón, en el hotel donde quedé había no sé si no son restaurantes de primera clase, sino como esos restaurantes como de Una de picada. bar, claro, es como una picada, una wea así.
Entonces fui a comer. Fui a almorzar porque ya llegué y dije, bueno, estoy cagado de hambre, vamos a almorzar, ya, vamos. Y después entregaron una wea verde, po, así, un pocillo, una wea verde, así, como si fuera como una wea cremosa verde. Y yo pensaba que era palta. O aguacate, por allá. Aguacate. Así, pensaba que era esa wea, así, porque era verde, así. Llegaron con los nachos. Tomé una buena cantidad. Me lo puse en toda la boca. Y después, concha su madre, estaba sufriendo, pero pa'l pico. Al final era chile verde. Y el weón que nos atendió, yo vi que se estaba riendo así porque estaba. Concha su madre. Así. Así como que se estaba riendo, pero demasiado, así como diciendo. Era mexicano. O sea, este no es mexicano, el culiao, así. No, lo dijo así. Tradúcenlo a su modismo. Jerga así mexicana. Jerga mexicana, así como. Pero en su mente, así, este no es mexicano, weón. Me va a reír más que la concha de tu madre. Así. Entonces, bueno, me acuerdo súper bien esa anécdota que, bueno, me lo comí, estaba comiendo confiado y al final, bueno, ahí, yo cagué. Pero bueno, coronavirus. Una aclaración que no dije en el cosa en el trailer weas demo, que hay había unos personajes que no recordaba su nombre. Bueno, ahora lo recordé. Una, que es de SNK, para que lo vean, SNK es Iroha, la maid, la Japanese maid, ¿ya? La de Tekken, no, la de Soul Calibur era Ivy Valentine, la MILF, ¿ah? Y la de Tekken es Julia Chang, así. Para que sepan ahí. Porque, bueno, no me acordaba. Pero la Iroha lo tuve que buscar. Porque esa no me acordaba de nada el nombre. Así que eso. Eso, una aclaración y todo eso. Eso, pues, bueno. Eso. Muy bien. Eso, bueno, se acabó esta wea. Bastante, pero dio para harto el tema al final. Claro. Se acabó esta wea. Muy bien. Ok. Ya, espero que les hayan gustado, weón, lo que hemos hablado de controversia y la mierda. Y eso. Nos vemos, que estén bien. Cuídense mucho. Cuídense el que está alrededor, a su familia, o sea, a todo, o sea, en todo el sentido. Todo a su alrededor. Y gente que en verdad merezca que sea apoyado, así como. Es eso, o sea. Porque yo digo así como, el pueblo ayuda al pueblo, y yo tengo la definición que el pueblo es mucha gente que se ayuda entre sí. Mucha gente. Y no es así, po. Es como el sector, ese pueblo, ese sector se ayuda. Entonces esa cuestión digo, ya, ayúdense. Y también ayúdense entre ustedes también. En su familia y todo lo cual. O sea, al final, su alrededor. Ayúdense en su alrededor. Eso. Así es. Nos vemos, que estén bien, cuídense, adiós. Y nos vemos en el próximo podcast. Dejen sus comentarios y nos vemos. Chao. Chao.